Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Sorprende a tu mente de Ana Ibáñez. Introducción. Ana Ibáñez comparte desde el comienzo su motivación profunda para escribir este libro, no solo un deseo personal, sino una necesidad expresada por aquellos que acuden a sus centros Mind Studio. Personas de toda índole, deportistas, profesionales, estudiantes, niños y adultos, han encontrado en sus sesiones herramientas útiles para cambiar su forma de pensar y vivir. Ella entiende que muchas veces lo complejo necesita ser traducido a lo simple, y así lo propone, acercar la neurociencia a la vida cotidiana. En estas páginas no se promete una transformación mágica ni inmediata. Ana insiste en que el cambio no ocurre por leer un libro, sino por vivirlo. Su objetivo es despertar emoción, porque sin emoción, no hay aprendizaje. La neurociencia, afirma, es una ciencia viva, en constante evolución. Y el cerebro, ese órgano asombroso, no solo puede cambiar, está diseñado para ello. La clave, asegura, está en ilusionar al cerebro, en convencerlo de que vale la pena cambiar. Primera parte. El cambio empieza hoy. Capítulo 1. Tu energía vital. Elige cómo vibrar. Desde el primer capítulo, Ana invita al lector a comprenderse como un ser vibrante, hecho de átomos en constante movimiento. Todo es energía, y no se trata de una metáfora espiritual, sino de una afirmación científica. Los átomos de los que estamos compuestos vibran y generan campos magnéticos que alcanzan hasta 3 metros a nuestro alrededor. Esta energía vital es tan real como medible. Y Ana lo descubre por primera vez en una clase de química, el día de su cumpleaños número 15. Ese instante se convierte en una epifanía. Somos polvo de estrellas esculpido por energía. Lo recuerda con asombro, entendiendo que cada átomo, cada vibración, cada molécula está moldeada por una energía que puede transformarse. Nos sentimos diferentes junto a ciertas personas por la forma en que sus energías vibran. Y esto no es místico, es interacción física, cerebral y emocional. El cerebro no genera energía por sí solo, necesita del corazón. De hecho, el campo electromagnético del corazón es miles de veces más potente que el del cerebro. El amor y el miedo, dice, son las dos emociones que más energía movilizan, siendo el amor la más poderosa. Ana insiste en que debemos vivir desde el amor, no desde el miedo. Pero para eso hay que empezar por uno mismo. Amarse es descubrir los talentos propios, reconocer aquello que hacemos bien sin esfuerzo, y decirlo en voz alta. Luego, amar a los demás implica ayudarlos a ver sus propios talentos, transmitirles pensamientos positivos, formar redes sincronizadas de energía amorosa. Cuando muchas personas vibran en sintonía, se genera un efecto de sincronización real, medible mediante electrocardiogramas y encefalogramas. El capítulo cierra con una invitación. Entrenar el cerebro también significa entrenar su electricidad. Las ondas cerebrales, beta, alfa, theta, delta, determinan nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de atención y creatividad. La buena noticia es que todo esto se puede entrenar, y es allí donde empieza el verdadero viaje. Capítulo 2. El miedo, conviértelo en tu herramienta. Martina, una directiva de alto nivel, acude a Ana paralizada por el miedo. Su historia abre este capítulo como ejemplo de cómo el miedo puede frenar incluso a las personas más exitosas. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo superarlo? Ana ofrece su propia experiencia como piloto de helicóptero para explicar lo que significa soltar el control racional y confiar. Durante las maniobras de emergencia,
apaga el motor y se lanza en caída libre, con la única certeza de que todo va a salir bien. Esa imagen se convierte en metáfora vital. Confiar, respirar, dejarse llevar. El miedo, asegura, no desaparece. Hay que atravesarlo. Lo sintieron todos los grandes líderes y pensadores que conoció en su etapa en la Patagonia chilena, cuando dirigía un hotel remoto entre caballos y gauchos. Allí, mientras conversaba con viajeros ilustres, aprendió que lo que diferencia a las personas valientes no es la ausencia de miedo, sino su capacidad para avanzar a pesar de él. El cerebro primitivo fabrica miedo frente a la novedad. Su misión es protegernos, aunque muchas veces lo hace de forma desproporcionada. Por eso saltar de una orilla a otra, de lo conocido a lo desconocido, genera vértigo. Pero en ese salto está el crecimiento. Ana explica con claridad cómo actúa el cerebro ante lo nuevo. La amígdala se enciende, bloquea el riego al lóbulo frontal, y nos mete en un túnel sin salida aparente. Solo vemos peligro, solo sentimos angustia. La clave está en entrenar al cerebro para que entienda que no todo lo nuevo es amenaza. Que la mayoría de las veces, arriesgarse trae más beneficios que permanecer quietos. La autora identifica dos miedos innatos que todos llevamos dentro: el miedo a no ser suficiente y el miedo a no ser queridos. Ambos son herencias evolutivas. En tiempos antiguos, no ser útil al grupo significaba la muerte. Hoy, ese miedo se manifiesta en la necesidad de ser perfectos, de no decepcionar, de complacer. Lo que hay que hacer, dice Ana, es transformar el miedo en impulso. Usarlo como brújula que señala lo importante. Si algo te da miedo, probablemente valga la pena. Capítulo 3. La ansiedad, el niño miedoso que hay en tu cerebro. Ana introduce la ansiedad como una forma de miedo anticipado. La define como el intento del cerebro por controlar el futuro. Un futuro que, por definición, es incontrolable. Quien siente ansiedad vive mentalmente en lo que podría pasar, no en lo que está pasando. Y eso agota. Describe la ansiedad como un niño asustado que vive dentro del cerebro. Un niño que lanza preguntas todo el tiempo. ¿Y si sale mal? ¿Y si no te quieren? ¿Y si te equivocas? La autora propone que, en lugar de luchar contra ese niño, lo abracemos. Que aprendamos a decirle, todo va a estar bien. Estamos juntos en esto. Las técnicas que propone son muy prácticas. Nombrar lo que se siente, escribirlo, hacer respiraciones profundas. El objetivo no es eliminar la ansiedad, sino cambiar la relación que tenemos con ella. Si aprendemos a escucharla, nos ayuda a prepararnos, no a paralizarnos. También subraya la importancia del cuerpo. La ansiedad no es solo mental. Se manifiesta en taquicardia, sudoración, tensión muscular. Por eso, mover el cuerpo, caminar, estirarse, hacer ejercicio, es una herramienta poderosa. Dejar de pensar con la cabeza para empezar a pensar con los pies. Capítulo 4. El estrés, solo si es del bueno. Ana desmitifica el estrés como enemigo absoluto. Explica que existe un tipo de estrés que nos potencia, el estrés bueno, o eustrés. Es el que nos activa, nos motiva, nos impulsa a actuar. El problema surge cuando el estrés se convierte en crónico, en una carga que no cesa y nos desgasta. El cerebro bajo estrés se vuelve menos eficiente. El cortisol, la hormona del estrés, interfiere con el aprendizaje, con la memoria, con el sueño. Pero lo más alarmante, dice Ana, es que normalizamos este estado. Vivimos estresados y lo aceptamos como si fuera parte inevitable de la vida adulta. La clave está en aprender a surfear el estrés. No se trata de eliminarlo, sino de recuperarse tras él, de encontrar pequeñas islas de placer entre los océanos de deber. Dormir bien, alimentarse, respirar, reír, desconectarse. Son actos simples, pero profundamente revolucionarios.
Y, sobre todo, hay que recuperar el contacto con el cuerpo. Volver a habitarlo, porque el cuerpo tiene memoria. Y muchas veces, nuestra tensión emocional se aloja en él sin que lo sepamos. Capítulo 5. Las emociones vs. los estados de ánimo. El capítulo final de esta primera parte diferencia con claridad dos conceptos que suelen confundirse: emoción y estado de ánimo. Las emociones son reacciones breves, específicas, que tienen una causa clara: miedo, alegría, enfado. Los estados de ánimo, en cambio, son más difusos, más largos en el tiempo. No siempre sabemos por qué estamos tristes o eufóricos, pero lo estamos. Ana invita a observar ambos sin juicio, a no resistirse a lo que se siente, porque cuanto más luchamos contra una emoción, más se enquista. Las emociones son como olas, llegan, golpean y se van. Si aprendemos a surfearlas, nos harán menos daño. Introduce también la idea de emociones prestadas, aquellas que absorbemos del entorno. A veces estamos mal, y no sabemos por qué, hasta que recordamos que estuvimos con alguien pesimista, o en un lugar cargado de tensión. La energía emocional se contagia, igual que una risa o un bostezo. Y en este punto vuelve a una idea central del libro. Podemos influir en cómo nos sentimos si tomamos conciencia de nuestra energía, nuestros pensamientos y nuestro entorno. No se trata de positivismo tóxico, sino de responsabilidad afectiva. Elegir qué pensamientos alimentar, elegir con quién compartir tiempo, elegir, en definitiva, cómo queremos vivir. Segunda parte. Tu potencial es mayor de lo que imaginas. Capítulo 6. La atención es tuya, úsala bien. Ana abre esta sección con una afirmación poderosa. La atención es uno de nuestros recursos más valiosos, pero también uno de los más atacados. Vivimos en una época en la que todo compite por ella. Redes sociales, notificaciones, mensajes urgentes. El cerebro salta de estímulo en estímulo, como un mono enloquecido. Sin embargo, lo que atendemos determina nuestra realidad. Lo que no atendemos, no existe para nosotros. Ana propone entrenar la atención como se entrena un músculo. Y para ello, el primer paso es recuperarla. ¿Cómo? A través de ejercicios de enfoque, de silencio, de respiración, de observación consciente. Explica también que hay distintos tipos de atención: la sostenida, la selectiva, la dividida. Y cada una activa partes distintas del cerebro. Una mente atenta es una mente poderosa, capaz de tomar mejores decisiones y de crear su propia narrativa. Pero también reconoce que es normal perder la atención. Lo importante no es mantenerse enfocado todo el tiempo, sino saber regresar. Volver al presente, una y otra vez. Como quien practica yoga y, al caer, se reincorpora sin juicio. Capítulo 7. El desenfoque. Experimenta, imagina y crea algo nuevo. Después de exaltar la atención, Ana nos sorprende al reivindicar el desenfoque. La creatividad, dice, nace precisamente en esos momentos en los que la mente divaga, se dispersa, se aburre. Es en la pausa donde surgen las ideas nuevas. La mente necesita espacio para imaginar. Si siempre está resolviendo tareas, no puede crear. Por eso, la autora defiende la importancia del juego, del ocio, de los momentos muertos. No todo debe estar planificado, no todo debe ser útil. Dejar la mente vagar también es parte del entrenamiento. Cita estudios de neurociencia que demuestran cómo el llamado modo por defecto del cerebro, ese que se activa cuando no estamos haciendo nada concreto, es clave para el pensamiento creativo, la conexión de ideas y la comprensión profunda. Para Ana, la imaginación no es un lujo de artistas, sino una necesidad humana. Y cuanto más cultivemos este espacio mental de libertad, más capacidad tendremos para innovar, resolver conflictos y transformar nuestra vida.
Capítulo 8. El déficit de atención, TDA y TDAH son siglas que esconden un sinfín de posibilidades. En este capítulo, Ana desafía los diagnósticos tradicionales. Habla con cercanía y rigor sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDA y TDAH, condiciones que muchas veces se tratan como si fueran limitaciones absolutas. Ella, que ha trabajado con decenas de personas diagnosticadas, cuenta que detrás de esas etiquetas hay cerebros con una forma distinta de funcionar. No peor, simplemente diferente. Son cerebros que necesitan más estímulos, más movimiento, más variación. Explica que el TDA no siempre es un problema, sino que puede ser un indicador de un tipo de inteligencia orientada a la acción, la creatividad, la sensibilidad. La clave está en comprender cómo funciona ese cerebro y crear un entorno adecuado para él. Critica el exceso de medicalización y propone estrategias prácticas para mejorar la atención en estos casos sin apagar la esencia del individuo. El mensaje es claro: no estás roto. Tu cerebro no está fallando. Solo necesita condiciones distintas para brillar. Capítulo 9. La autoestima, el origen de todo. Ana aborda la autoestima con profundidad y humanidad. La define como la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. No se trata de cuánto nos valoran los demás, sino de cuánto nos valoramos desde dentro. Cuenta que muchas personas llegan a sus sesiones con una autoestima dañada, atrapadas en narrativas que repiten desde la infancia. No soy suficiente, no lo merezco, me van a abandonar. Esas creencias son como surcos en el cerebro, caminos que se han recorrido tantas veces que se han vuelto automáticos. Pero la buena noticia es que se pueden cambiar. El cerebro es plástico, podemos trazar nuevos caminos. Para ello, Ana propone empezar por observar el diálogo interno. ¿Qué nos decimos a diario? ¿Qué tono usamos? Y, poco a poco, cambiar ese lenguaje por uno más compasivo, más amoroso. La autoestima se cultiva también desde el cuerpo, desde el autocuidado, la postura, la voz, los hábitos. No es un concepto abstracto, sino una construcción diaria, una elección consciente, y cuando uno empieza a quererse, todo en la vida mejora. Las relaciones, las decisiones, la salud mental, incluso el rendimiento. Capítulo 10. El perfeccionismo como aliado, nunca como enemigo. En el capítulo final, Ana desmonta otro mito, el del perfeccionismo como enemigo a vencer. Ella plantea una mirada alternativa. No se trata de erradicar el deseo de hacer las cosas bien, sino de canalizarlo de forma saludable. El perfeccionismo, en su versión destructiva, está ligado al miedo al fracaso, al juicio, al rechazo. Pero si lo transformamos en un perfeccionismo positivo, en una búsqueda de mejora, de evolución, de disfrute por el proceso, puede convertirse en un gran motor de crecimiento. La autora comparte ejercicios para identificar cuándo el perfeccionismo nos impulsa y cuándo nos bloquea. Nos anima a celebrar los logros, a permitirnos errores, a bajar el nivel de exigencia cuando la vida lo demanda. Y concluye con un mensaje esperanzador. Podemos cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir. Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse, para aprender, para mejorar. Solo hace falta decisión, práctica y mucho amor hacia uno mismo. Epílogo implícito en su final. Una invitación al cambio. Aunque el libro no cierra con un epílogo tradicional, el mensaje de Ana Ibáñez atraviesa cada página como un hilo rojo. Todo cambio verdadero comienza en la mente. No hay edad para empezar. No hay condición que lo impida. Solo hay que dar el primer paso, y ese paso empieza en el interior. Con un lenguaje cercano, una sabiduría construida en la práctica y una fe inquebrantable en la capacidad humana, sorprende a tu mente, se convierte en una guía íntima, poderosa y transformadora para quien se atreva a leerse de otra forma.
Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.